Bueno, voy a hacer una pequeña introducción hacia la optimización MySQL. Primero, ¿qué es la optimización? Pues la optimización de una base de datos se resume en hacer más con lo mismo, es decir, aumentar las consultas que se hacen por segundo. Esto lo podemos hacer de dos formas, haciendo más consultas a la vez o teniendo menos tiempo de ejecución en las consultas. Es importante que nuestras consultas tarden poco tiempo, ya que si realizamos una sola consulta, esto no tendrá mucha relevancia, y la concurrencia será solo de una consulta. En cambio, en un escenario real, en una base de datos se realizan varias consultas a la vez, lo que provoca que en un momento concreto la concurrencia sea muy alta y que el tiempo de la consulta aumente, lo cual puede provocar que usemos todos los recursos del servidor y el servidor pues se caiga y deje de funcionar. Además, si somos capaces de mantener una concurrencia baja, podremos realizar más consultas a lo largo del tiempo. También es importante optimizar las bases de datos porque hay que tener en cuenta que cuando usamos InnoDB como motor de almacenamiento y hacemos consultas, todas estas consultas pasan por la clave primaria. Por tanto, si buscamos por cualquier otra clave que no sea la primaria, esta clave primero tendrá que ir a la clave primaria y luego de la clave primaria se irá al dato. Por tanto, el servidor irá más lento si esto no lo tenemos bien optimizado. Los primeros pasos para optimizar una base de datos sería configurar de forma adecuada el uso de la memoria, de forma que cuando los clientes se conecten, esta no se sature y evitemos que el servidor se caiga. Por ejemplo, una forma de conseguir que las consultas sean rápidas es que cuando usamos un servidor donde el motor de almacenamiento sea InnoDB, igualemos el buffer pool a la capacidad de nuestra base de datos. Con esto lo que conseguimos es tener nuestra base de datos cargada en la memoria y que MySQL no tenga que extraer de la base de datos o sea que no tenga que extraer la base de datos del disco, lo cual sería más lento. También es importante el tamaño del log buffer, y este debe tener un tamaño también bastante grande para que no se esté constantemente volcando información en la memoria del disco, ya que eso supondría que el servidor fuera más lento. Luego MySQL también cuenta con una caché que está por encima de todo, que es la query caché, y que si realiza una consulta y no supera un tamaño determinado, esta se va a guardar en la caché. De esta forma, lo que se consigue es que si una consulta es recurrente, MySQL en vez de volver a realizar la consulta y sacarla del disco, irá directamente a la caché y sacará el resultado de ahí. El único problema de esto es que si modificamos la tabla de la cual hemos hecho consulta y está cacheada, a hacer modificaciones se va a borrar de la caché. Por último, contamos también con los índices, que es bastante importante a la hora de optimizar. Y un índice es un puntero que apunta a una fila determinada de la base de datos. Es decir, una referencia que asocia el valor de una determinada columna con las filas que contiene ese valor. Lo que hacen los índices es mejorar el tiempo de recuperación de los datos de las consultas que se realizan, es decir, se reduce el tiempo de ejecución, aunque realmente los índices no siempre van a ser útiles. Solo son útiles cuando usamos gran cantidad de datos, porque si no MySQL va a ignorar el uso de los índices, ya que si tenemos pocos datos tarda lo mismo en recorrer un índice que el contenido de la tabla. Y bueno, esta ha sido la introducción y a continuación se va a mostrar varios ejercicios de optimización en MySQL. De la base de datos MySQL, y primero vamos a importar las bases de datos que vamos a utilizar. Para ello nos vamos a ir al directorio donde se encuentra nuestra base de datos y luego vamos a iniciar sesión en MySQL con nuestro usuario y nuestra contraseña. Dentro de MySQL vamos a crear la base de datos Word y la base de datos empleados, que será la que utilizaremos en los ejercicios. Ahora salimos de MySQL
Y estando en el directorio donde se encuentra la base de datos, vamos a usar el comando mysql con nuestro usuario y "-p" para indicarle que hay que introducir una contraseña, el nombre de la base de datos y el nombre de la base de datos que vamos a introducir. Y repetimos lo mismo pero con la base de datos empleados, que como viene dividida en partes, nos vamos al directorio donde se encuentra y vamos a cargar el archivo employees.sql en la base de datos employees que hemos creado antes en MySQL. Esta tardará un rato más, ya que está dividida en partes y tiene más tablas. Ya se han importado las dos bases de datos. Ahora vamos a entrar en MySQL para verificar que ya tenemos las tablas de las bases de datos. Usamos el comando show databases y vemos que tenemos la base de datos Word y Employees. Usamos el comando use Word para ver la primera base de datos y show tables para ver que se han cargado las tablas correctamente. Ahí tenemos las tres tablas y luego de nuevo usamos el comando use employees para usar la tabla empleado y show tables para ver que se han cargado las tablas. Ahora vamos a hacer un ejercicio de optimización. Vamos a comparar si es más rápido el igual en una consulta o el like. Para ello primero vamos a entrar en MySQL y vamos a usar la base de datos Word que hemos creado anteriormente. Vamos a hacer un select que nos muestre la ciudad Madrid con el igual y con el like. Si vemos como solo se trata de una consulta, pues no hay apenas cambio del tiempo, los dos tardan 0 segundos. Y por ello lo primero que vamos a hacer es crear consulta SQL a partir de consulta SQL. Para ello usamos el select concat y vemos que podemos crear consultas. Ahora vamos a salir de MySQL y vamos a usar menos path, que será el formato que queremos utilizar para sacar las consultas y pasarlas a un archivo, -n para que las salidas sean sin encabezado y -e que es para indicarle que vamos a hacer una consulta. Como vemos, en la terminal nos sale la consulta, pero lo que realmente queremos es tenerla en un archivo. Entonces, con el mismo comando que hemos usado antes, redirigimos la salida hacia un archivo. Por ejemplo, este le vamos a llamar igual y luego vamos a hacer otra consulta, vamos a guardar otras consultas que sean las mismas, pero en vez de usar igual, use like. Como ya vemos, lo único que hemos cambiado es que hemos añadido un like y lo hemos cambiado por el igual. Y ahora vamos a ir a los archivos igual y like que hemos creado para verificar que las consultas se han guardado. Como vemos, en el archivo de igual tenemos todas las consultas. Y si nos vamos al archivo like, vemos que también tenemos todas las consultas, pero con like.
Ahora vamos a utilizar estos archivos para hacer consultas, para emular consultas. Y para ello hacemos uso del comando mysql slap. En mi caso me ha dado un fallo que para solucionarlo hay que ir a la configuración de MariaDB, el archivo 50 client, y comentar un parámetro que es el que nos está dando error. Se trata del parámetro default character set. Hay que abrir el archivo con superusuario para tener permisos suficientes como para editar el archivo. Una vez que hemos editado el archivo, volvemos a ejecutar mysql slap con, con 1000 repeticiones, para que nos haga 1000 repeticiones con una concurrencia de 4 de las consultas que tenemos guardado el archivo. Como vemos en el primer caso, lo hemos hecho con las consultas del igual y vemos que ha tardado menos que la... Bueno, en este ejercicio vamos a duplicar índices a una tabla. Vamos a usar la base de datos Word que habíamos cargado anteriormente, que tenemos MySQL. Y lo primero que vamos a hacer es hacer una consulta en esta base de datos en la que vamos a seleccionar el nombre de las ciudades que tengan entre 20.000 y 30.000 habitantes. En este caso el campo habitante es population. Usamos un select y un between. Como vemos, a realizar esta consulta no tarda prácticamente nada porque hay pocos datos. Por tanto, si le añadimos un índice a esta consulta con alter table, el nombre de la tabla, add index y el nombre del campo donde vamos a añadir el índice, no vamos a notar prácticamente ninguna diferencia. Como vemos, el tiempo prácticamente es el mismo, 0,00. Esto es debido a que nuestra tabla tiene muy pocos datos y por eso ahora lo que vamos a hacer en este ejercicio es duplicar la tabla para que de esta forma tengamos unos datos más reales sobre los que poder hacer la prueba con los índices. Primero vamos a borrar el índice que habíamos creado con alter table city drop index population. Y para duplicar la tabla, lo primero que hacemos es crearnos otra tabla igual que la de la tabla city original. Y para ello usamos un create table, el nombre de la tabla que vamos a crear, y like y el nombre de la tabla original. Ahora duplicamos los datos de la tabla city en city2. Para eso hacemos un insert into city2, que es la nueva tabla, y un select asterisco from city para que nos meta todos los datos de city en city2. Esto lo deberíamos hacer varias veces. El problema es que si lo volvemos a hacer nos daría un error de clave primaria duplicada. Por tanto, le tenemos que indicar a MySQL que la clave primaria no nos la vuelva a cargar. Para eso lo que vamos a usar es un insert into city2, que es nuestra nueva tabla, select null, para que le indica que no cargue la clave primaria. Vamos a hacerle un concat and name para que cada vez que lo dupliquemos cambiemos el número del name y no tengamos siempre el mismo nombre. Y luego country code, district y population le vamos a dejar nombre, y population lo vamos a ir multiplicando por varios números simplemente por tener datos más reales, aunque esto no es necesario. Ahora, esta sentencia la vamos a ir repitiendo, cambiando el número por el que multiplicamos la población, o no hace falta, y cambiando el número del name para que vayamos teniendo varios nombres. Puede ser que llegue un punto en el que nos salga un error, como a mí me ha salido, de que la columna name ha llegado a su tope de longitud. Entonces no nos va a decir, no nos va a dejar seguir añadiendo registros. Para solucionarlo, pues vamos a ver qué campo tiene el name.
y vemos que es un char 35. Vamos a modificar esto y para eso usamos un alter table city2, que es la tabla que vamos a modificar. Modify el nombre de la columna que vamos a modificar, que es name, y el tipo de campo que le vamos a poner. Vamos a seguir manteniendo el tipo de campo, solo que vamos a añadir más longitud, en este caso 155, que es el máximo que nos permite el tipo char. Y ahora pues seguimos duplicando la tabla como hemos hecho anteriormente, cambiando el número del name y cambiando el número de la población, o simplemente podemos ir multiplicando siempre por el mismo número. En mi caso lo voy a hacer hasta 11 veces para que haya bastantes datos con los que realizar la prueba del índice. Y aproximadamente eso serán unos 8 millones de registros. Como vemos, cada vez que duplicamos, el tiempo que tarda es mayor, ya que el número de registros que va añadiendo es mayor. Como comenté anteriormente, vemos que cada vez tarda más al tener que copiar más datos. Si vemos anteriormente había copiado ya 1 millón de datos, ahora 2 millones y ha tardado 30 segundos. Y ahora veremos cuando termine de copiar los datos que saldrá uno que ha copiado otros 4 millones de registros. Como vemos, prácticamente se ha duplicado el tiempo que ha tardado. Y si ahora vemos cuántos registros tenemos en total con un select count de la tabla city2 que hemos creado, pues vamos a ver que tenemos mm, más de 8 millones de registros. Ahora que tenemos los registros duplicados y se acerca bastante a la realidad, vamos a volver a la primera consulta que hicimos, pero ahora en vez de realizarla en la tabla City lo vamos a hacer en City2, que es donde tenemos la gran mayoría de registros, mayor número de registros, y hacemos la misma consulta, que nos saque la población entre 20.000 y 30.000, las ciudades que tienen una población entre 20.000 y 30.000 habitantes. Si vamos a tardar bastante, un poco más de 7 segundos. Igual que hemos hecho al principio, ahora vamos a añadirle un índice a la tabla City2. Se lo vamos a añadir al campo Population, porque es el campo que estamos usando para filtrar la consulta.
Vemos que tarda un poco en realizarse, ya que son bastantes registros los que tiene que indexar. Ahora que ha tardado casi 20 segundos en indexar la tabla entera, y vemos que si volvemos a realizar la misma consulta, el tiempo se ha reducido bastante. Hemos pasado de 7 segundos. En este ejercicio vamos a usar la base de datos empleado y vamos a comprobar a qué debemos de poner el índice para optimizar una consulta que vamos a hacer a continuación. La consulta que vamos a realizar es que nos sume el salario de todos los empleados que estén entre el mes de enero de 1990 y el mes de enero del 2002. Para hacer la consulta vamos a tener que usar un select sum para que nos sume todos los salarios y vamos a filtrar por el campo from date. Como he dicho anteriormente, vamos a usar la base de datos employees. Y como hemos visto, como he dicho anteriormente, que hemos filtrado con from date, el primer índice que vamos a probar es indexando esta misma columna. Para ello usamos un alter table, el nombre de la tabla y add index y el nombre del campo. Y una vez que tenemos el índice, vamos a volver a realizar la consulta y vemos que ha tardado algo menos, pero que tampoco hay mucha diferencia. En cambio, si hacemos la misma consulta, pero cambiando el rango de la fecha para que sea un tiempo más determinado por el que filtrar, nos vamos a dar cuenta de que el tiempo sí se nota más. Aquí lo estamos haciendo con indexado y vemos que solo tarda 0,10. Ahora vamos a hacer la misma consulta quitándole el índice que hemos añadido anteriormente. Para eso usamos alter table, el nombre de la tabla, y drop index con el nombre de la columna que teníamos indexada y volvemos a realizar la misma consulta que comprenda solo un mes. Como vemos, pues ha variado bastante el tiempo hemos pasado de 0,07 a 0,65 segundos. Que eso luego, pasado a la práctica, a la vida real, que tengamos muchos más registros, pues la diferencia será mayor. También vamos a probar indexando la fecha y el salario, pero antes vamos a borrar la caché por si acaso se ha quedado la consulta cacheada. Y ahora usamos de nuevo el alter table para volver a poner el índice de from date que habíamos borrado anteriormente y lo volvemos a realizar, pero en vez de con from date, con salary. Si volvemos a realizar la consulta en la que usábamos un rango de fecha bastante alto, vemos que el tiempo se ha vuelto a reducir, aunque sigue sin ser una gran diferencia si no usáramos los índices. Pero si usamos el explain, vemos que los índices verdaderamente sí se están utilizando. Bueno, en el cuarto ejercicio vamos a utilizar la base de datos que hemos utilizado en el ejercicio anterior, que era la de empleados,
Y vamos a usar una consulta diferente a la anterior. El objetivo del ejercicio será averiguar qué índice se debe usar para optimizar esa consulta. Y como vemos, la consulta es sacar el salario medio de cada tipo de trabajador y lo vamos a ordenar de forma descendente dependiendo del salario medio. El problema de esta consulta es que no conocemos la base de datos, la estructura, y por tanto deberemos de probar varios tipos, varios índices hasta dar con el que más optimice la consulta. Vamos a crear primero una clave con varias columnas, con la columna date, toDate, EGNO y título. Primero vamos a indexar el toDate, porque si se trata de un histórico de la empresa, pues deberemos de encontrar los registros bastante rápido cuando indiquemos un rango de tiempo determinado. Luego indexamos el EGNO, que lo estamos usando en una igualdad, y como lo que nos interesa es que sea igual las dos tablas, podemos comparar el índice sin tener que sacar valor del disco duro. Y por último añadimos el título para que a la hora de agruparlo la agrupación sea más rápida. Volvemos a hacer la consulta y vemos que el tiempo pues, ha bajado algo, pero el cambio de tiempo ha sido mínimo. Vamos a usar el explain para ver cómo ha hecho la consulta y vemos que se está utilizando la clave que hemos indicado anteriormente, que es currentitles, pero solo se está aplicando en una de las tablas, la tabla T. En cambio, en la tabla S vemos que solo se ha añadido la clave primaria y es la única que está utilizando para hacer la consulta. Por tanto, no se está optimizando del todo. Y vamos a probar con otras claves. Vamos a utilizar otras dos claves para ver cuál elige MySQL en función de la que le permita hacer la consulta más rápido. Vamos a hacer una clave A, que será con today y EGNO, y vamos a hacer otra clave B, que será la misma pero con el orden cambiado. Primero que indexe EGNO y luego que indexe el today. Si cuando añadamos la... Bueno, aquí tuve un fallo, y es que después de añadir una clave, en el paréntesis había que añadir una coma para que no nos dé error, y además a la tabla que se la tenemos que añadir es a la de salario, no a la de título. Ahora ya se han añadido las dos claves a la tabla salario, y vamos a volver a hacer un explain a la consulta para ver cómo haría ahora la consulta. Como se puede ver en la tabla S, sigue sin usarse ninguna de las claves, solo utiliza la clave primaria, y esto quiere decir que MySQL ha determinado que la diferencia entre usar un índice de esa tabla y no usarlo es mínima, y por tanto no merece la pena tener los campos indexados.